Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5 es el pasaje de la Biblia que normalmente se conoce como la mano de Dios que escribió sobre la pared allí en Babilonia. Para ubicarnos dentro del contexto de lo que ha sucedido en este tiempo, Nabucodonosor fue una persona que estuvo casada con una princesa de Media y de Persia, una princesa Medo. Nabucodonosor nació en el año 630 a.C., a la edad de 25 años, en el 605 a.C. empezó a reinar, reinó durante 43 años y según lo que se narra en la arqueología y la historia, vivió 68 años. Una vez, porque hemos hablado de Nabucodonosor en los primeros 4 capítulos de Daniel, y aquí estamos en Daniel 5, donde aparece un personaje llamado Belsasar, pero en la Biblia no está escrito lo que la arqueología y lo que la historia nos ha podido informar. Una vez Nabucodonosor deja de ser rey, su hijo, de nombre Evil Merodach, gobernó por 2 años, entre el 562 y el 560. Algo sucedió, eran tiempos de revueltas, eran tiempos de problemas. Entonces, después de Evil Merodach, algo sucedió, de tal manera que siguió Neglizar. Neglizar estaba casado con una de las hijas de Nabucodonosor y él gobernó por 4 años. Tiempos de turbulencias, fue tal vez dado un golpe de estado, no sabemos lo que sucedió exactamente, pero durante 2 meses gobernó Labasi Merodach, 2 meses en el año 556. De todo eso había una sacerdotisa que tenía un hijo llamado Nabónido. Esta sacerdotisa de la reina Luna estaba muy en su trabajo espiritual allí en Babilonia, pero este Nabónido, que era como un general de los ejércitos de Nabucodonosor, estaba casado con la hija de Nabucodonosor de nombre Nitrocris. Nitrocris era hija de Nabucodonosor, esposa de Nabónido, y cuando él comenzó a gobernar casi en simultáneo con su hijo Belsasar. ¿Por qué? Aunque no era la costumbre de que hubieran 2 reyes al mismo tiempo, él tuvo presión de parte de su madre de ir a restaurar todos los altares de la reina de la luna en las nuevas conquistas de la península arábiga. Mientras Nabónido fue a reconstruir esos templos y esos monumentos, esos sitios de adoración de la reina luna, Belsasar, un joven, quedó a cargo del reino como nieto de Nabucodonosor, hijo de Nitrocris. En la Biblia se habla de que Belsasar, hijo de Nabucodonosor, porque era la cultura sumeria, acadia, babilónica, era de que el descendiente de más nivel o de más reconocimiento, las personas no se referían a su padre biológico, sino a descendiente más prominente. En este caso, Belsasar, al llamarse hijo de Nabucodonosor, no estaba desconociendo que era hijo de Nabónido, sino que estaba diciendo que su ancestro Nabucodonosor era la persona más importante. Entonces vemos que entre los primeros 4 capítulos de Daniel y Daniel 5 han pasado 66 años. Daniel, como profeta de Dios, estudioso de la palabra, sabía que Dios había prometido que a los 70 años Dios iba a juzgar ciertas cosas en Babilonia, iba a permitir que los judíos que habían sido llevados cautivos pudieran volver de nuevo a su tierra, a restaurar sus ciudades, a restaurar el templo, a restaurar sus costumbres y tener cierta movilidad. Después de ver esto, vemos que en el pasaje, simplemente este rey joven, Belsasar, si vemos ahí en Daniel capítulo 5, se reunió con 1000 de sus principales gobernantes, príncipes, capitanes, y no lo dice la Biblia, pero lo dicen las tablillas que se han encontrado en los últimos 100 años en países como Irak, donde estas ciudades están ubicadas, y cada tablilla describe la anécdota de la vida diaria, de la vida política, de la vida comercial, poesías. Se han encontrado demasiadas tablillas que hoy en día nos dicen cómo era la vida. Las fiestas duraban mucho tiempo,
y habían fiestas donde podía participar la reina, pero habían fiestas donde estaban eran las concubinas. Al parecer esto fue una fiesta de mucho tiempo, donde las concubinas podían estar presentes, es decir, lo que hoy en día podríamos conocer como una fiesta tipo orgía, tipo de ese nivel. Cosas que ya yo creo que en el mundo no se, difícilmente podrían existir. En ese ambiente, Belsasar hace traer los vasos del templo de Jerusalén, usan estos vasos, y lo más sorprendente es que en esa noche de borrachera y de fiesta aparece una mano de hombre escribiendo sobre la pared algo que llama la atención, y escribe la palabra Mene Mene, simplemente reforzando algo. Queda esculpido dentro de la piedra, dentro de esa pared queda esculpido Mene Mene, Tekel, y queda esculpido la palabra Pérez, o Uparchín. Entonces, el rey siente una gran conmoción al ver, porque el método de Dios es que primero vemos, percibimos, tratamos de entender, leemos, escribimos la experiencia de lo que hemos visto, oído, ¿sí? Vemos que Jesús hablaba solo lo que había visto y lo que había recibido de su Padre, y los demás, y podía transmitir eso para que otros escucharan. Este es el modelo de Dios, el que está en este sentido. Dios manifiesta aquí la mano, prácticamente la mano de un hijo de hombre, la mano de Jesús que esculpe, es una mano celestial pasada al terreno espiritual y natural, donde se ve que la queda esculpido en la piedra, porque era la cultura de los babilónicos, de los sumerios, escribir, documentar cosas que ellos venían documentando desde el año 2000 a.C., 2500, aquí estamos en el año 500 a.C. aproximadamente. Ya la cultura de ellos era escribir y documentar absolutamente todo. Ahora, vemos que aparece Mene Mene, y Dios en Daniel está juzgando. Dios es el Dios de justicia, entonces Dios está juzgando los tiempos. Sabemos que hay un tiempo cronológico, sabemos que hay un tiempo kairos, que es identificado como tiempos espirituales, pero hay un tiempo que es el tiempo eón. Dios estaba juzgando todos los tipos de tiempos y estaba diciendo Mene Mene. Lo que estaba diciendo era: se acabó el tiempo, tiempo. Lo que en el fútbol, soccer de hoy, cuando uno le dice al árbitro en el minuto 90, tiempo, se acabó el tiempo. Dios es el juez de los tiempos. Y también estaba diciendo Tekel. Tekel tiene que ver con que de alguna manera simbólica fue pesado, fue medido el peso, la masa, la materia de lo que representaba Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en sus pesos, en sus medidas. Recordemos que Babilonia fue mostrada en el mundo como el imperio que logró establecer pesos y medidas, y que por lo tanto el comercio logró desarrollarse entre el Tigris, Éufrates y todos estos territorios. Ahora, cuando Dios juzga los tiempos y juzga los pesos, las medidas, la sabiduría de Babilonia, Dios traspasa a otros. En este caso le estaba traspasando a los medos y los persas el reino dado hacia ellos. Es interesante ver que en estos tiempos, cuando comenzamos a estudiar Daniel, tenemos que estudiarlo de la manera correcta. Primero ver en el mundo espiritual qué es lo que sucedió, luego poderlo percibir, leer, escribir, es decir, documentarse de lo que la arqueología dice. Hasta hace 100 años era muy difícil explicar esto, porque la arqueología bíblica no había encontrado todas estas tablillas que luego fueron encontradas, y hoy podemos como armar ese rompecabezas. Cosas simpáticas, como que una reina, en este caso Nitrocris, la reina madre, es capaz de meterse en una fiesta de su hijo, no era la esposa de Belsasar. Cosas como que entender por qué Belsasar es llamado hijo de Nabucodonosor, siendo un simple nieto. Y lo que vemos es que Dios aspira en este tiempo a establecer sobre Babilonia y sobre aquellos que salimos de Babilonia, aquellos que aunque vivimos en Babilonia, juzgamos Babilonia, podemos levantarnos y decir: Babilonia, tiempo, se ha acabado, eres juzgado, tu tiempo se acabó, se acabaron tus tiempos. Y decir: Tekel, tus pesos, tus medidas, tu física, tu química, todo tu conocimiento, tu sabiduría, hasta aquí llegó y no es suficiente, y ha sido traspasada. En este tiempo declaramos que los tiempos de Babilonia para la familia que es congregada a través de las casas de amor y misericordia de la CAN Medellín y de la CAN Mérida, podemos decir: Babilonia, hasta aquí llegaste, Babilonia, no tienes nada con nosotros, Babilonia, ha llegado tu hora donde eres cortada. Y aunque vivamos en un mundo babilónico, Babilonia no tiene control, ni poder, ni autoridad, ni arte, ni parte, ni memoria con nosotros.
Gracias, Dios les guarde, Dios les bendiga.